Hola, muy buenas noches. Yo soy Jackie Huerta. Bienvenidos a su programa de Foro Jurídico de todos los jueves. Pues ya estamos aquí listos para arrancar con este interesante tema sobre materia laboral. Les quiero ir presentando a nuestra invitada de esta noche. Es la doctora Yani Rueda de León Íñigo. Ella es doctora en política criminal con maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios por el Centro Jurídico Universitario y licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. Tiene una certificación internacional como conciliadora de conflictos laborales, otorgada por la Organización Internacional del Trabajo, así como acreditación en técnicas de conciliación por el Servicio Federal de Mediación y Conciliación de los Estados Unidos y la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social del Gobierno de España. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la Administración y Procuración de Justicia en México. Ha ocupado cargos estratégicos en instituciones clave. Fue subprocuradora general de Asuntos Foráneos y subprocuradora general de Asesoría y Apoyo Técnico en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ha liderado servicios de asesoría, conciliación y representación jurídica para personas trabajadoras, beneficiarios y sindicatos. Dirigió la estructuración del estándar de competencia 1374, conciliación para la solución de conflictos en materia laboral individual, certificándose en dicho estándar y coordinando el proyecto nacional de capacitación y evaluación y certificación del personal conciliador a nivel federal. Hoy en día es fue directora de capacitación en el INACIPE e impulsó la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias y los mediadores penales federales. Actualmente se desempeña como coordinadora general de conciliación individual en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde lidera la ejecución del servicio de conciliación prejudicial a nivel nacional, consolidando su papel como referente en justicia laboral, mediación institucional y transformación del sistema conciliatorio en México. Hola, Yani, buenas noches. Hola Jackie, buenas noches a todos y todas los que siguen esta transmisión. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Pues Yani, quisiera comentarte un poquito sobre, yo sé que conoces bien cómo funciona el programa Foro Jurídico, pero muchas veces no todos los que escuchan nuestros programas son abogados practicantes, no todos son abogados laboralistas, entonces pues la idea es poderles hacer ver qué se hace en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de una manera que todos podamos entender lo que nos estás platicando. También le quiero dar la bienvenida esta noche a nuestro amigo Julio Guillén. Hola, Julio, buenas noches. Hola Jackie, muy buenas noches a todos en Foro Jurídico, en especial a Yani por escuchar lo que nos va a compartir el día de hoy. Y en esta noche en especial les quiero comentar que, bueno, pues dado que vamos a ver un tema de justicia laboral, tenemos otro invitado que es el doctor Francisco Palomares. Él es abogado laboralista para que pues también nos comparta sus experiencias como usuario del sistema. Hola Paco, muy buenas noches. Buenas noches, Jackie. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos a Foro Jurídico. Pues Yani, ahora sí que sin más preámbulos, quisiera que nos contaras qué es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y qué hace a grandes rasgos para que todos podamos entender la plática de hoy. Claro que sí. Bueno, pues este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se crea ya aquí como resultado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del año 2019. Y esta reforma, esta ley, le señala funciones clave dentro del nuevo sistema de justicia laboral en nuestro país. Una de ellas, que es la parte que me corresponde estructurar y operativamente, es la conciliación laboral en materia individual. Pero también lleva la conciliación individual en materia colectiva, el registro de contratos colectivos de trabajo, el registro de sindicatos, también la verificación de representatividad sindical necesaria para negociar estos contratos colectivos y se sumó hace poco la función de transparencia y legalidad.
¿no? Porque ellos también, a través del centro, se publica la información sobre sindicatos, contratos colectivos, procesos de legitimación y también se promueve, por supuesto, la transparencia en las relaciones laborales. Entonces, es una gran institución que nace con motivo de la reforma laboral y que asume una parte de procuración de justicia, pero también termina con algunas irregularidades, voy a decir yo, en materia sindical que afectaban mucho a nuestro país. Ay, qué interesante, Dani. Estamos hablando de la reforma del 2019. No sé, Julio, si tú quieras agregar algo desde tu experiencia con este tema laboral. Claro, como dice Yanni, un saludo, Francisco. Muy buenas noches. Eh, por supuesto que esta reforma laboral que vivió México hace unos años viene motivada principalmente, primero por un marco de derechos humanos que tiene que ver con alcanzar en algún momento este trabajo decente que viene enunciando la Organización Internacional del Trabajo, que vino impulsado también por los objetivos de desarrollo sostenible, en específico el número 8, pero también me parece por el TEMEC, que de alguna manera hacer competitivo a México, que los trabajadores tengan un salario decente, un salario digno y de alguna manera que se puedan resolver estos conflictos laborales, que pasamos de conflictos muy añejos. Me tocó participar hace, yo creo que más de 15 años en una revisión de expedientes por parte de la OIT en México para ver cómo funcionaba la oralidad en el sistema laboral. Y lo que vimos es que la oralidad se había pasado prácticamente al escrito y grandes retos que nosotros veíamos hace 15 años era decir cómo pasábamos de un juicio eminentemente oral, como era el laboral, que se había vuelto escrito, y ahora el reto era pasar el derecho penal que estaba escrito, pasar a la oralidad. Y creo que todos estos ejercicios han permitido la construcción de un nuevo procedimiento más ágil a favor de los trabajadores, mucho más transparente y evitando quizá las dilaciones que en muchos de los casos era un verdadero obstáculo en el acceso a la justicia para mujeres y hombres que con justa razón llegaban a exigir sus derechos laborales y el cumplimiento de sus condiciones mínimas. Gracias, Julio. Oye, Yanni, yo te quisiera preguntar si nos puedes comentar cómo funciona esto de la conciliación prejudicial, para que todos, ahora sí que ya que entremos un poquito más en materia de qué es la conciliación individual, tengamos como esta base mínima todos de saber, el procedimiento en general es ¿no? Yo quiero ir y saco un ticket, voy, dónde está el centro, cómo le hago, si es federal, voy a cada entidad, como el marco general para que todos estemos hablando el mismo idioma. Sí, claro que sí. Pues, como bien decía Julio, todo se trazó con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019. En esta reforma no solo se crea ya aquí el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sino también otorga la reforma la función conciliadora obligatoria. ¿Y a qué me refiero con obligatoria? Que cualquier conflicto laboral entre un patrón, un trabajador, entre un empleador, un sindicato, tendría que pasar por esta etapa conciliatoria antes de llegar a un juicio. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tengo un conflicto, que hay muchísimas clases de conflicto, vamos a hablar de una de las principales, que es las prestaciones, tengo un conflicto, entonces yo trabajador o yo empleador levanto una solicitud de conciliación. La ley marca 3 formas de levantamiento de la solicitud. Una, por escrito, la otra, pues presentándose ante cualquiera de nuestras oficinas. El Centro Federal tiene oficinas a nivel nacional, tenemos 43 activas y pues con esto garantizamos el acceso a la justicia, pero también electrónica. Ellos también pueden levantar su solicitud de manera electrónica. Entonces, pueden hacerlo de estas 3 formas. Una vez que levantas la solicitud,
presentas tu identificación oficial, se te señala una fecha de audiencia. La fecha de audiencia va 15 días posteriores a que presentaste la solicitud y quiero que sepan que el 84% de los conflictos que llegan con nosotros se resuelven en esta primera audiencia. Es decir, el 84% de los asuntos o conflictos laborales en el centro se resuelven en 15 días. No obstante, la ley nos da 45, no más. Para nosotros es la fecha máxima, 45 días para resolver el conflicto. Entonces, puedo tener una o varias sesiones conciliatorias. En estas, obviamente, como es un mecanismo alternativo de solución de controversias, hablamos de una mesa de diálogo dirigida, orquestada por una persona conciliadora especialista en derecho laboral, en mecanismos alternativos de solución de controversias y, por supuesto, también en derechos humanos, ¿no? ¿Qué buscamos con la sesión conciliatoria? Pues llegar a un acuerdo, y este acuerdo se materializa en la firma de un convenio. ¿Qué tiene de ventaja este convenio? Que le llamamos nosotros los abogados cosa juzgada, así lo establece la ley, pero al final te obligas, parte empleadora, parte trabajadora, a darle cumplimiento, y si no, ya no voy a presentar una demanda para que lo cumplimente. Se va a solicitar ante el tribunal la ejecución del compromiso que generaste ante esta institución. ¿Qué pasa si no llegan a un acuerdo las partes? El centro emite la constancia de haber agotado la etapa de conciliación obligatoria o constancia de no conciliación, a efecto de que la persona trabajadora pueda acudir al tribunal ya a presentar un juicio. Quiero que quede claro ahí, es muy importante que 7 de cada 10 conflictos que llegan a un centro de conciliación, ya sea local o federal, 7 se resuelven por la instancia conciliatoria, es decir, solo 3 puede ser que se vayan a juicio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Paco, me gustaría que nos comentaras en tu experiencia en el día a día, cómo te ha beneficiado es esto de los 15 días, de los 45 días, contra, me imagino, un par de años de juicio. No sé, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Gracias, Jackie. Lo cierto es que en el ámbito federal, siendo congruentes con el centro federal, vaya, los tribunales federales no han tenido tanto problema de dilación en la tramitación de juicios, no en comparación con los tribunales laborales de Ciudad de México. Eso sí están totalmente sobrepasados, y ahorita los juicios ahí están durando lo mismo, más de lo que se llevaban en la junta local. Entonces, definitivamente ahorita sí se actualiza el que es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y los centros de conciliación realmente están siendo la solución para eso. Gracias, Paco. Y Yanni, entonces yo podría concluir que realmente es efectiva la conciliación laboral como un método para resolver controversias en materia laboral. Sí, claro, yo creo que definitivamente no solo es un método que se ha aplicado en México, sino es un método efectivo. Yo creo que todos los laboralistas, todos los actores del mundo del trabajo, ¿no? Teníamos algunas reservas respecto a la reforma del 2019 y pues ha sido un golpe positivo, creo yo, el hecho de que hemos tenido buena respuesta, ¿no? Porque siempre yo digo, ¿por qué tengo cuando doy conferencias un PowerPoint de focos enormes donde señalo por qué es tan importante? Uno, propugnan la cultura de la paz. Eso para mí es fundamental, porque ya se gestionan los conflictos, promueven el diálogo entre las partes y les devuelves a las partes la capacidad de resolver en tiempo récord la controversia. Tienen un acceso rápido a la justicia. Como decía, 45 días son mi tope máximo para desahogar un procedimiento de conciliación. Y además de todo esto, quiero que sepan que en estos 5 años hemos logrado modernizar en el centro la justicia laboral. ¿No? No solo desaparecieron las juntas y se creó el centro, sino que además implementamos sistemas tecnológicos novedosos para automatizar tareas. Por ejemplo, algo muy importante que no pasaba en la junta, nuestra asignación es aleatoria de conciliadores. No hay forma de que podamos manipular el sistema. La emisión de documentos
también se hace de manera automática. Nos pasaba, y Francisco no me dejará mentir, nos pasaba mucho que el número de expediente estaba mal en el laudo, que el nombre de las partes estaba mal en el laudo. Eso ya no pasa en la etapa conciliatoria. Tenemos el Sistema Nacional de Conciliación Laboral y por lo menos este error humano lo hemos trascendido de manera positiva. Tenemos un archivo de concentración digital y eso es fundamental porque estamos apostando a llegar a un punto en el que no manejemos papel, ¿no? Que todos los expedientes estén digitalizados. Tenemos este archivo que es maravilloso porque al final, pues también tenemos que cuidar la información y la información es confidencial según lo marca la ley. Y algo muy importante, el control estadístico. Tenemos la oportunidad de verificar la productividad y la eficiencia por persona, por oficina, y eso nos ayuda a tener una toma de decisiones adecuadas en todo momento. Oye, Yanni, ahorita que estás hablando de estas medidas de control, yo te quisiera preguntar si los centros de conciliación laboral cuentan con el personal suficiente y capacitado para atender la demanda que tienen. Actualmente yo puedo operar o hablar en materia federal, sí. ¿Cómo lo hemos hecho? O sea, hemos resuelto como centros de conciliación 1.8 millones de conflictos. Es ¿Al muchísimo. año? No, en estos últimos 5 años, es muchísimo. Como centros de conciliación globales. El Centro Federal, por ejemplo, ha resuelto más de 300,000 conflictos. Y de estos 300,000 conflictos, te va a sorprender el monto que amparan los convenios. Más de 91,000 millones de pesos. Y siempre me preguntan, oye, ¿la cifra es correcta? Sí, más de 91,000 millones de pesos que han caído en la bolsa de las personas trabajadoras y sus familias. Entonces, también la parte conciliatoria no solo es ágil y no es todo te da una justicia eficaz y eficiente, sino además apoyan la economía de nuestro país. Muy bien. Paco, ¿tú quisieras agregar algo en esta parte de pues la suficiencia del personal? ¿Tú en tu experiencia sí es suficiente el personal, la capacitación que tienen, te deja con buen sabor de boca después de ir a una conciliación prejudicial? En el Centro Federal sí están bien capacitados los conciliadores. En los locales, desgraciadamente, no siempre. Pero algo que está comentando la licenciada Yanni es muy importante. La forma de pago. El Centro Federal permite que el pago de los convenios sea mediante transferencia electrónica o bancaria, cosa que los centros estatales normalmente, o muchos de ellos, no lo permiten. Entonces, eso también facilita mucho, por un lado, por el tema de seguridad pues, que hay en todo el país, y por practicidad, vaya, ya es como se vive ahora. Entonces, sí, el Centro Federal ha tenido un avance muy importante. Muchas gracias, Paco. Tengo una pregunta, Yanis. ¿Puede una persona trabajadora acudir sin abogado a esta mediación prejudicial? Ay, me encanta siempre que me hagan esa pregunta. Y la respuesta es sí. Y no solo puede, tiene el derecho de ser acompañada por el Estado. Una de las grandes ventajas que nos dejó el nuevo sistema es que, y a diferencia de muchos países, es que realmente otorga un acceso gratuito a la justicia. Los centros, tanto locales como federales, tienen la obligación de dar asesoría jurídica al trabajador o a la parte patronal en derechos laborales, plazos de prescripción, procedimiento de conciliación y procedimiento jurisdiccional. Entonces, ahí, de alguna forma, ya reciben la asesoría. Con posterioridad, tienen el acceso al procedimiento conciliatorio con una persona conciliadora, que es quien va a manejar el diálogo. Y es muy importante decirlo, esta persona conciliadora tiene que cubrir un perfil de puesto. Esta persona conciliadora tiene que tener cierta profesionalización en materias específicas y además estar certificada, en el caso del federal, en el estándar de competencia 1374. De conocer. Entonces, con esto yo le doy legitimidad a su actuación.
Ajá. Y además de ello, hay una parte fundamental que le da la ley. Si bien el conciliador es neutral e imparcial, en todo momento tiene que verificar que no haya renuncia de derechos, que se le pague al trabajador lo justo y lo que le corresponde. Entonces, ahí durante la sesión conciliadora están amparados porque hay una persona especialista que va a procurar sus derechos en todo momento. Y por si esto no fuera poco, Jackie, en caso de que no lleguen a un acuerdo, existen instituciones públicas que dan la representación jurídica gratuita. ¿Como quién? Como las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, o conforme a la reforma también se incorpora el Instituto de Defensoría Pública. Entonces, pues está cerrado el círculo. Pueden recibir asesoría gratuita, pero también el servicio de conciliación gratuito, pero también la representación jurídica gratuita. Entonces, estamos hablando de un completo acceso a la justicia. No sé, Julio, si te valga algún comentario esta parte, porque bueno, pues al parecer con esta reforma del 2019 sí se buscó poner en el centro al trabajador y reducir un poco esta parte de que antes en materia laboral se daba mucho coyotaje y mucha pues violación a los derechos humanos, y la gente que estaba realmente en necesidad, en una situación vulnerable, nunca, o era muy lento el proceso. Sí, lo que menciona Yanni, que me parece de gran relevancia, tiene que ver con el pago justo a los trabajadores. En algunas ocasiones se puede entender que una conciliación en algunos procedimientos, pues llevan consigo una afectación a veces mayor para principalmente trabajadores, por el hecho de que no se cuenta con recursos económicos suficientes para contratar a un abogado, y la mayoría, en el caso laboral, puede ser a resultas. ¿Qué quiere decir? Que hay un cobro final de un procedimiento, y eso tiene que ver con las condiciones que se han dado en México, específicamente en el procedimiento laboral, por lo tardado que se iba dando. Y el ver hoy en día estos procedimientos de conciliación en los cuales se está promoviendo una justicia que acerque procedimientos más efectivos a los trabajadores, que muchos de ellos se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que desconocían, por ejemplo, las condiciones de su trabajo, los riesgos que ello llevaba, el tipo de prestaciones a los cuales podían ellos exigir. Viene a ser una asesoría integral que está derribando, creo, hoy en día, y retomando lo que dice Francisco, por supuesto, en el sistema federal está derribando grandes obstáculos que se tenían en el sistema laboral. En los demás estados, quizás sí seguimos teniendo obstáculos lo suficientemente grandes que impiden que la demanda de una trabajadora o un trabajador ni siquiera se dé inicio después de 2 o 3 años de haberse presentado la demanda, por ejemplo, entre paros y demás problemas que tienen los sistemas estatales. Pero sin duda se pueden retomar muchísimas buenas experiencias y prácticas que ha ido impulsando el Centro Federal para ser estudiadas y ser implementadas posteriormente por los estados, entre ellos, por ejemplo, interesante que estos conciliadores cuenten con capacitaciones, certificaciones por otras instituciones del Estado mexicano que nos van robusteciendo la profesionalización de un trabajo, de una conciliación, porque no es simplemente llegar a que se pongan de acuerdo, sino es evaluar y equilibrar los derechos de las empresas con los derechos de los trabajadores, analizar sin que estemos hablando de un juicio, analizar las condiciones, cómo se dio esta terminación justa o injusta de esta relación laboral, y que al final de todo todos tenemos la necesidad de un trabajo digno y en condiciones en las cuales se respeten los derechos humanos y las condiciones mínimas de seguridad dentro del trabajo. Gracias, Julio. Y un poco, bueno, después de este comentario de Julio, Yanni, yo te quisiera preguntar, porque ha habido mucha actividad el día de hoy en el chat. Yo les agradezco a todos sus preguntas, sus comentarios de muchos estados de la República.
Y un poco en resumen, yo te podría decir que veo ahí que hay mucha duda entre lo que hace, no está expresado así, pero me gustaría que nos explicaras qué es lo que hace un conciliador federal y los conciliadores locales. Y una pregunta que sí nos hicieron expresa y creo que va a ayudar para que aclaremos un poco esto ante nuestro público hoy es si se puede llevar a cabo el acto prejudicial de conciliación ante un centro de conciliación federal, aunque sea de competencia local, porque yo lo que veo es que en los comentarios algunos nos dicen que les parece que está muy bien capacitado el personal federal y hay otros que dicen que el personal de los centros locales a veces pues deja un poco que desear su atención hacia los usuarios. Entonces, no sé, que nos expliques bien esta diferencia para que todos podamos entender y ahora sí que no le carguemos el muertito de unos a otros. Claro. Mira, la Ley Federal del Trabajo crea al Centro Federal y a los centros de conciliación locales. ¿Qué hace el Centro Federal? ¿No? Es exactamente lo mismo que los locales en materia conciliatoria. Ambos desahogamos el procedimiento de conciliación que establece la ley, ambos lo tendremos que desahogar en el mismo tiempo y ambos en la misma forma. ¿Por qué me voy a uno o por qué me voy al otro? Por la competencia. El artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo establece qué asuntos o qué ramas de la industria y servicios son competencia nuestra, del Centro Federal. Todo lo que no esté en este artículo le corresponde al local. Entonces, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la industria textil, hulera, azucarera, cinematográfica, eléctrica, minera, de hidrocarburos, petroquímica, cementera, automotriz, la química, los servicios de banca y crédito, todos esos, con otros más, corresponden a la competencia federal. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad. La CFE, sus trabajadores vienen ante nosotros, ¿no? Las empresas que se encargan de petroquímica también vienen con nosotros. El IMSS también llegan con nosotros. O sea, hay varios que llegan con nosotros y otro tanto al local. Por ejemplo, las farmacias que vemos día a día en la calle corresponden a la competencia local. Estas tiendas de autoservicio corresponden a competencia local. Entonces, sí, no es tan fácil ya aquí determinar la competencia, incluso, pero siempre ha sido igual, ¿eh? Incluso cuando estaban las juntas. Pero es muy clara en el 527 cuando nos hablen, cuando las personas trabajadoras tengan duda, de verdad, comuníquese a los teléfonos del centro. Muchas veces podemos determinar la competencia vía telefónica, haciendo preguntas directas y otras tantas también, el mismo sistema de conciliación laboral los va llevando en su plataforma. Cuando van diciendo a qué se dedican, el mismo sistema los canaliza si es competencia local o competencia federal. ¿Hemos llevado nosotros como centro asuntos locales? Sí. ¿Cuándo? Ha habido casos muy particulares, ¿no? Y hace un rato Francisco lo comentaba, el Centro de Conciliación Laboral de Ciudad de México en algún punto se vio rebasado y firmó un convenio de colaboración con nosotros y nosotros le estuvimos ayudando para desahogar procedimientos de competencia local en el federal. ¿Qué otros casos? Y también como resultado de las ponencias de ahorita, la conciliación remota. Cuando hay trabajadores que por una cuestión de salud, que por una cuestión económica o de restricciones a su libertad, no puede acudir físicamente a un centro de conciliación laboral estatal y no tiene la conciliación vía remota, nosotros aceptamos el asunto con tal de darles acceso a la justicia. En una cuestión pro derechos humanos quiero entender. Y ahí me gustaría preguntarte, porque de esto yo estoy entendiendo que las audiencias de conciliación pueden desahogarse de manera virtual, que no solamente es presencial. Es correcto.
nosotros arrancamos operaciones, como muchos saben, el 18 de noviembre del 2020, en medio de la contingencia sanitaria por COVID. 46 días después de arrancada nuestra operación, de verdad, tomamos la decisión de impulsar la conciliación vía remota, porque mucha gente enferma de COVID tenía pues ahí limitantes de acceso a la justicia. Hubo muchos despidos también en su momento, ¿no? De manera irregular. Entonces teníamos que estar pues buscando estas formas de acceso a la justicia y facilitar a las y los ciudadanos, pues, o a las y los trabajadores, el inicio de un procedimiento conciliatorio. Entonces nos tardamos 46 días en echar a andar el andamiaje institucional y traer la conciliación vía remota en el 20. En el 21 lanzamos los lineamientos de conciliación vía remota porque la ley no establece la conciliación vía remota. Entonces tuvimos que formalizarlos. Y efectivamente nos ha funcionado muy bien. Muy bien. Hay personas que, aunque viven en una entidad federativa y podemos pensar que es muy pequeña, tardan en traslado 5 horas. Y además del traslado, el costo que genera el estarse trasladando a levantar una solicitud, a una audiencia y demás, ¿no? Entonces, pues sí, yo en su momento dije, ¿no? La conciliación vía remota llegó al centro y llegó para quedarse. Es una forma que nosotros tenemos de proteger los derechos de las y los trabajadores en cualquier parte del mundo. Y cuando digo cualquier parte del mundo es cualquiera, porque nos ha ocurrido que trabajadores que laboraron en México y que se van a España o que se van a Estados Unidos, pues de repente nos buscan para desahogar procedimientos conciliatorios vía remoto de principio a fin. Y lo hemos hecho, nosotros hacemos o desahogamos audiencias 100% en inglés o en algunas lenguas indígenas, no en todas, ¿verdad? Porque son 67 sus derivados. Actualmente para nosotros es imposible, pero sí intentamos procurar los derechos de las personas trabajadoras. Nos ayuda mucho, lo hacemos a través de la plataforma Teams y incluso los conciliadores firman con firma electrónica, y las partes, si tienen firma electrónica, también pueden firmar los documentos con fiel. Entonces, si tienes fiel, ya puedes iniciar y concluir tu procedimiento a través de la vía electrónica, sin necesidad de acudir a ninguna de nuestras instalaciones. Ay, muchas gracias, Yanni, qué interesante, porque justo por ahí leí un comentario que nos hacían de si es una empresa extranjera la que está aquí, la que se busca emplazar, ¿cómo se podría hacer? Y entiendo que pues esta conciliación virtual podría ser una de las vías. Así es. Incluso también llevamos conciliaciones con agentes diplomáticos. Estás trabajando de una manera distinta porque hay un manual que señala a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros a los agentes diplomáticos no los podemos notificar de manera directa como parte del Centro Federal, sino que le pedimos a Relaciones Exteriores que realice la notificación correspondiente. Muy bien. Y bueno, a ver, Yanni, tenemos aquí un par de preguntas muy concretas. Antes de continuar con las que yo como foro jurídico tenía, te quería preguntar si un conciliador puede perfeccionar el nombre de los citados en la primera audiencia. Sí, claro que sí. Nosotros le llamamos el lapicito, que es dentro del Sistema Nacional de Conciliación Laboral, y sí, hay algunas ocasiones en que el trabajador, por desconocimiento, pues pone solo un nombre en lugar de dos. Lo puede hacer incluso cuando llega a confirmar su solicitud la persona que lo atiende, que es quien le brinda la asesoría jurídica, pero si llega al día de la audiencia, tenemos la posibilidad de modificarlo. Ok, y también nos preguntan que si hay la posibilidad de que si en la primera audiencia no hubo, no se llegó a un acuerdo, no hubo conciliación, que haya otra audiencia o se cite otra vez a las partes y cómo funciona esto, cuándo se aplica, cuándo no aplica. Ok. Sí, el procedimiento dura 45 días y a veces muchos dicen es tan corto que no vamos a tener oportunidad de comparecer a distintas audiencias. Quiero que sepan que tenemos procedimientos en donde ha habido 7 audiencias conciliatorias. 7. Entonces sí nos dan los tiempos para poder desahogar varias audiencias.
¿Cómo lo determino? No lo determino yo como autoridad. La ley señala como obligatoria la primera audiencia para ambas partes. Si la parte patronal no viene y nosotros lo notificamos, le ejercemos o aplicamos una multa de 50 a 100 UMAS. Si la parte trabajadora no viene, se resguardan sus derechos para que pueda solicitar con posterioridad una nueva conciliación. Entonces tenemos esa limitante, pero para que venga una segunda audiencia, ambos tienen que estar de acuerdo. Eso es fundamental. Muchas veces el trabajador dice, yo quiero una segunda audiencia, y la empresa dice, yo ya te di mi propuesta y no voy a cambiar. Este es el momento de aceptarla o no aceptarla. Y si no, le pido al centro que emita la constancia de no conciliación. Recordemos que el asistir a la conciliación es obligatorio. Es una etapa obligatoria, pero las partes no están obligadas a conciliar. Es muy importante. Hoy mismo nos pasó en Ciudad de México un caso de una trabajadora que dijo, no, oblígala a conciliar. Y si no, no quiero que el procedimiento se cierre, y nos ocurrió en otras entidades federativas, ¿eh? Voy a hacerlo venir hasta que concilie. No, no es obligatorio conciliar. Al final, la conciliación es la apertura del diálogo, establecer este puente de comunicación a efecto de identificar necesidades, intereses de ambas partes y poder llegar a acuerdos equitativos para ambos. Si uno de los dos no está de acuerdo, no lo podemos obligar nosotros institucionalmente a conciliar. Y ese es un principio fundamental de la conciliación a nivel internacional, Jackie. Paco, tu experiencia, ¿cómo ha sido en estas conciliaciones? ¿Sí se da una segunda audiencia? ¿No se da? Lo más común, Jackie, es que en esa primera audiencia es cuando el citado o el patrón tiene conocimiento de las pretensiones del trabajador, porque muchas veces el trabajador llega sin tener idea de qué es lo que le corresponde. Entonces, como bien nos explica Yanni, ahí es el funcionario conciliador quien realiza números y hace la propuesta. Entonces, no siempre el abogado de la empresa puede dar una respuesta en ese mismo momento. Entonces, ahí es cuando él solicita se difiera o bien se señale nueva fecha para dar una respuesta, ya sea afirmativa, negativa, o bien dar una contraoferta, ¿sí? Y aquí, aprovechando este uso de la voz, aprovecho y comento algo muy importante y de lo que no se ha hablado. Para ser conciliador, no nada más se requiere capacitación, que este tema no sé por qué del 1 de septiembre para acá ha sido un tema importante, ¿no? Pero lo que más requieren, más que la capacitación, es la sensibilidad. Recordemos que cuando hablamos de relaciones laborales, estamos hablando de relaciones humanas. Cuando se da un rompimiento así de una manera abrupta, una relación de trabajo, viene a ser el equivalente a un divorcio, a una separación. ¿Por qué? Porque había igual una expectativa, una idea de hacer una carrera, una vida con esa otra parte, y de un momento a otro se acaba. Entonces es un golpe emocional, y muchas veces eso al propio trabajador lo cierra mucho. Entonces va muy sensible, va lastimado. No solamente es un tema de números, realmente hay más trasfondo, y eso Yannick lo sabe a la perfección. Pero eso es algo de lo que no se habla mucho, y es parte de lo que debe saber pulsar un buen conciliador. Gracias. Estoy viendo aquí algunas de las preguntas, Yanni, que bueno, nos preguntan un poco en el caso de cierto tipo de prestaciones donde hay mucha diferencia entre el sueldo base y las prestaciones que reciben, ¿cómo podría esto verse reflejado en una conciliación prejudicial? Porque sienten que a veces pues los mediadores no tienen todos los elementos para hacer estos cálculos de este tipo de prestaciones, pero no sé si nos pudieras comentar qué sí entra dentro de la conciliación prejudicial y qué no. No sé si entre todas las prestaciones o
justo para agilizar la conciliación en nuestros 45 días, pues quiero yo suponer que hay algo diferente del trabajo que ya se hace cuando se presenta la demanda. Claro, mira, voy a hablar un poquito de varias cosas. Francisco, me encantó el tema de la parte emocional. Efectivamente, la parte emocional es lo más trascendental en la etapa conciliatoria, ¿no? Y incluso cierta parte de la especialización de los conciliadores es para el manejo de crisis, porque nos ha tocado de todo, Francisco. Hemos vivido trabajadores que lloran, trabajadores que se me quieren infartar, trabajadores que entran en un ataque de ansiedad, trabajadores que entran en ataques agresivos en contra de la parte patronal e incluso de la misma persona conciliatoria. Nos hemos dado cuenta de todo, ¿no? Pero sí quiero aclarar que para mí sí es muy importante la profesionalización, y cuando yo hablo de profesionalización es una profesionalización integral. Sí, de derechos laborales, porque tienen que saber los derechos laborales, que es el tema que comenta Yani. Sí, de cuantificaciones, de prestaciones, por supuesto que también, pero también de algunas herramientas específicas que no son secretas, existen a nivel internacional y no solo en materia laboral, en todas las materias, ¿no? Hace rato que Jackie me presentó, decía que yo estoy certificada por la Organización Internacional de Trabajo como conciliador internacional. La OIT nos capacitó a un grupo de conciliadores que le llamo yo un grupo semillero, y a mí en esta materia. Y puede ser conciliadora para ellos en cualquier rama. Y también hemos recibido capacitación del Servicio Federal de Mediación y Conciliación de Estados Unidos, que es el estandarte más alto allá para técnicas de conciliación y negociación por parte de España, pero yo creo que el día a día, la sensibilización que nosotros tenemos con las personas, el manejo, es muy importante. Todos somos seres humanos, ¿eh? Francisco, a veces me ocurre que dicen, esta conciliadora que me atendió es la mejor del mundo. Y hay otros que me dicen, fue la peor conciliación que me pudieron haber dado. Somos seres humanos y también tenemos emociones. Y ellos viven inmersos en el conflicto 8 horas diarias. Entonces, definitivamente tienen que aprender a manejar la crisis externa y la crisis interna, ¿no? Es todo un tema, y yo creo que es un tema en el que muchas veces no abordamos o no andamos al exterior, pero créanme que al menos nosotros en el interior sí. El mismo Instituto de Formación del Poder Judicial ha dado capacitación a los conciliadores del centro en manejo de crisis. Entonces, es todo un tema. En el tema de los cálculos, como parte de la formación inicial, o sea, ellos tienen que haber tenido, al menos en lo federal, porque sí hay distintas reglas, les pido ser licenciados en Derecho con 4 años de experiencia en Derecho Laboral. Yo sí necesito la experiencia, ya sea en litigio, ya sea en la junta, ya sea en el sector académico, yo necesito la experiencia en Derecho Laboral. Y les damos capacitación en prestación, en cálculo de prestaciones, y aquí es decir, los conciliadores que operan para nosotros pueden realizar un cálculo de prestaciones. Que sí, que no, varía. ¿Cuál es la base? Lo que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y antigüedad. ¿Por qué puede ser una variante, digo yo? Por la indemnización que se deviene si dentro de la audiencia conciliatoria se desprende que hay o no hay un despido, porque como es confidencial, las partes se abren y de repente una de ellas sí acepta que hubo o acepta que no hubo despido. Entonces, de ahí entra el tema de la indemnización. Y otra cosa fundamental, los contratos colectivos de trabajo. Regularmente, los contratos colectivos de trabajo tienen una mayor cantidad de prestaciones que las que establece estas mínimas de ley. Entonces, cada caso en particular se debe de analizar de una manera específica. Y para mí, por eso, y lo digo fuerte y claro, es importante que las y los conciliadores que operen a nivel nacional sean abogados, para mí. Gracias, Yani. Pues un poco siguiendo con las preguntas que nos han hecho, te quisiéramos preguntar, ¿cuáles son los términos para presentar una demanda o buscar la conciliación después de un despido? Bueno, pues en el caso de nosotros,
qué bueno que lo comentas. Una vez que los despiden, tienen 2 meses, ¿no? Pero todo el mundo me dice, oye, pero tu procedimiento dura 45 días, ¿sí? Prescribe la acción, pero se suspenden los términos una vez que ellos presentan su solicitud. Si ellos presentan su solicitud de conciliación y ley dice, desde este momento se suspende el término de la prescripción y se vuelve a abrir una vez que yo concluyo el procedimiento conciliatorio. Entonces, muchos a veces de verdad se confunden y vienen y dicen, no, es que yo ya quiero que en esta audiencia me des mi constancia porque ya se me va a prescribir mañana. No, están suspendidos los términos. Y Francisco, fíjate que es muy interesante porque tú litigas en laboral, pero a veces me lo vienen a decir los abogados o personas de confianza, no los trabajadores. Entonces, es una excelente pregunta. Pareciera que es algo que todo el mundo sabe, pero no, Jackie, no todo el mundo lo sabe. Y justo otra de las preguntas, Yanni, es que bueno, que entienden que pueden ir acompañados de una persona de confianza y que qué capacidad de diálogo y qué derechos tiene esta persona de confianza que los puede asistir. Híjole, ese también ha sido todo un tema desde que arrancamos la operación. La ley establece que pueden ir acompañados de una persona de confianza, pero que no se reconocerá esta como un representante legal, ¿no? Y también establece que pueden ir acompañados por un procurador de la defensa del trabajo. Entonces, muchas veces estas personas de confianza, pues son los abogados. Esa es una realidad operativa, ¿eh? Pero a veces nos olvidamos de la diferencia que tiene uno y otro. La persona de confianza puede ser cualquier persona. Puede ser tu vecina, puede ser tu mamá, puede ser tu esposa, tu esposo, tu hermana, tu amigo, un abogado de la familia, un abogado que te encontró y que dijo, oye, yo te puedo ayudar. Pero esa persona legalmente no está obligada contigo. Puede ir y darte contención, puede ir y asesorarte y hablar contigo, pero no tiene la facultad de representación. Él no puede hablar por ti, él no puede determinar por ti. Y muchas veces nos ha ocurrido, es un problema recurrente con nosotros, que la persona de confianza quiere hablar. Bueno, me ha ocurrido ya aquí que el trabajador dice, yo a partir de ahorita no voy a hablar y solo va a hablar mi persona de confianza. ¿Me puedes dar tu nombre? Y se queda callado. ¿Me puedes decir cuántos años tienes? Y se queda callado. Porque de una u otra forma al principio los abogados particulares los asesoraban para que hicieran eso y te sintieras obligado, pero una vez que empezamos, o sea, no quieres hablar, entonces voy a asumir que no estás dispuesto a llegar a un arreglo conciliatorio y voy a emitir tu constancia de no conciliación. Y entonces lo dejaron de hacer. Y también en otro punto los abogados dijeron, como bien dijo Francisco, más vale un buen acuerdo que un juicio. Entonces también lo dejaron de hacer. Es un cambio, es una transformación cultural. Yo siempre también lo comento. Cuando yo estudiaba Derecho, a mí me enseñaron que era buena abogada si ganaba juicios. Actualmente las cosas ya no funcionan así. Actualmente tienes que resolver conflictos de manera rápida y efectiva. La mentalidad del abogado tiene que cambiar y eso es un cambio de cultura. La mentalidad del RH tiene que ser modificada, de los sindicatos. Todo es un andamiaje que se va a tardar años, pero creo que hemos logrado en 5 un buen referente. Y eso ha sido el éxito, de verdad, del procedimiento conciliatorio. No es de los centros solamente, es de los centros, de las empresas, de los sindicatos, de los abogados particulares, de los procuradores, de los defensores públicos. Es de todos. Y es porque nos ha costado, pero hemos aceptado que nosotros tenemos que cambiar. Gracias, Yanni. Pues ya estamos casi por llegar al final del programa. Entonces te voy a hacer una última pregunta de las que tenemos aquí antes de los comentarios finales de todos. Nos preguntan si sirve la boleta de no conciliación federal de un estado diferente al estado donde quieren presentar el inicio de demanda. Sí, en algunos casos sí. Fíjate que es un tema interesante. Incluso en el mismo estado, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo.
De repente emite una constancia de no conciliación, ¿no? Yo como federal. Y se van al Tribunal Federal y dice, no admito el procedimiento, es local, y se van, y el local acepta la constancia, dice, ya desahogaron su procedimiento, pero también hay juzgados que no lo han aceptado. Todavía estamos aprendiendo todos, y los juzgadores también. Están en una curva de aprendizaje. Y las opiniones de ellos y los criterios de ellos son completamente opuestos en la misma entidad federativa. Ahora imagínate a nivel nacional. O sea, habrá quien lo acepte, habrá quien no. No tenemos un criterio jurisdiccional ahorita validado por ellos a nivel nacional o estable. Gracias, Yanni. Y yo tengo otra pregunta que quisiera hacerte. Entiendo que a la hora de llamar a esta primera audiencia de conciliación prejudicial, el trabajador puede citar a todas las personas que quiera. Quisiera que me platicaras un poquito de esa parte, porque a veces pareciera que citan a la misma persona con diferentes caracteres o que citan personas que no necesariamente tienen una capacidad legal para llegar a un acuerdo. Si eso dificulta la conciliación, es un área de oportunidad o cómo lo ven ustedes. Yo creo que es un área de oportunidad desde el índole legislativo. Nos dan a nosotros distintos principios. Entre ellos nos dan el principio de buena fe y de flexibilidad institucionalmente hablando. Y entonces dicen que la parte solicitante, atendiendo a la buena fe, será quien señale, lo establece la ley, el nombre y domicilio de su empleador. Y muchas de las ocasiones establecen 3, 5. Y te voy a ser honesta, en otras tantas hasta señalan una autoridad, una empresa de carácter federal con tal de federalizar el asunto y traérselo acá con nosotros, ¿no? Y cuando llega esta entidad dice, no, pues si yo ni lo conozco. ¿Nos ha ocurrido? Sí, sí ha sido una traba importante. Yo creo que es muy difícil determinarlo y volvemos al tema de los jueces. En su momento decía, muéstrame tu talón de pago, enséñame el contrato, o sea, verifica, dime quién era realmente tu patrón, porque sí hay formas de hacerlo. Y los jueces decían, no, tú estabas obligado a mandar a citar por ti, por todos mis amigos, ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta? Por la constancia de no conciliación. O sea, ellos les damos una constancia de no conciliación y van y presentan allá la demanda por 3. Y entonces dicen, me debes 2. Y ahí es cuando los regresan y dicen, ahora me citas estos 2. Entonces, a veces ya para no errar y no hacer de esto un tema burocrático y hacerlo más ágil, entonces mandamos a citar a las 3 partes. Ok. Pues Julio, no sé si esto te va algún último comentario. Ha estado muy interesante el programa, nos ha abierto muchas perspectivas, porque bueno, hoy en día es una realidad que la mediación, que al final es esta parte que hace el centro, se cada vez expande a más áreas del derecho, y en materia laboral, pues todo pareciera indicar que van muy bien, que han hecho la capacitación, que la gente se involucra. No sé qué comentarios te valga antes de que cerremos el programa. Sí, agradecer mucho a Francisco y a Yanni por estas valiosas aportaciones. Sin duda alguna, el ver estas cifras de resolución en un 84%, 7 de cada 10 casos, en estas vías que se han pensado como canales de despresurización del propio sistema de justicia, no hay una capacidad en México de tantos tribunales, tantos jueces, cuando hemos visto, y en el caso laboral, una gran experiencia, ver que sí hay mecanismos efectivos para acercar la justicia a las personas, procedimientos mucho más rápidos, escuchar estos 15 días frente a los 60 que tienen, sin duda es, y la forma, por ejemplo, que decía Francisco, esta facilidad de que tengan el pago, sin duda son condiciones mucho más favorables para las y los trabajadores, y ojalá se haga un esfuerzo, un estudio profundo para ver de qué manera podemos llevar estas muy buenas prácticas a otras áreas del derecho que tanta falta le hacen hoy en día. Y únicamente preguntando acá, algunos señalaban si se podían capacitar en estos centros federales de registro laboral o no tiene ese servicio para otros centros.
Sí, nosotros tenemos capacitación a través de nuestra área de profesionalización y nuestra plataforma abierta. Incluso formamos parte de la Comisión Nacional de Centros de Conciliación Laboral y existe una página de Conacentros, así le pueden encontrar Conacentros, y ahí es donde pretendemos, tanto los centros de conciliación locales como el federal, subir capacitación completa y absolutamente gratuita. Sigan, por favor, las páginas y redes sociales del Centro Federal. No sé si se enteraron, pero dimos muchísimas conferencias en materia laboral durante el primer semestre de este año y a través de estas siempre los invitamos a foros, a talleres. O sea, de verdad existe la posibilidad de que ustedes aprendan más sobre esta excelente herramienta de solución de conflictos y es importante para nosotros que todos nos capacitemos. Desde la trinchera en la que estemos, siempre es importante aprender. Gracias, Yanni. Es importante para mí comentarles, porque el programa ha estado muy dinámico y no había tenido tiempo de comentarles que en este programa en especial, en acuerdo con el Centro de Mediación, va a emitir el centro unas constancias a aquellos que estuvieron presentes. Nosotros como Foro Jurídico les vamos a hacer llegar la lista de quienes se conectaron y a través de su correo electrónico les irá llegando esta constancia por parte del centro. También, bueno, pues no alcanzamos a leer todas las preguntas, Yanni, entonces yo creo que pues vamos a tener que obligar a volvernos a acompañar en otra ocasión, porque no leímos ni el 10% de las preguntas que hubo en ambos chats. Y antes de cerrar contigo, me gustaría, Paco, preguntarte si tienes algún comentario final para Yanni, para la gente que nos está viendo. Gracias, Jackie. Con relación a lo que señala Yanni de cambiar la actitud en los litigantes, es básico. Desde hace 5 años, la doctora Macarita Elizondo Gasperín, catedrática de la UNAM, sostiene que las universidades deben de crear verdaderos conciliadores, no abogados rijosos, litigantes, por un lado. Por otro lado, el doctor Jorge Loyo también comenta mucho de que los abogados deben de asesorarse de psicólogos, porque efectivamente es una actitud mental que tiene que ser modificada. Entonces digo, nada más son opiniones coincidentes con la de ella, pero todos se encaminan a lo mismo. Felicidades, Yanni. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yanni, un último comentario en los últimos minutitos y también te quiero felicitar por la labor que han hecho en este centro, por tratarlo de hacer al estándar internacional, por el empeño que tú le has puesto en lo personal, por la calidad, porque yo los comentarios que escuché a la hora de entrar en este mundo de la mediación laboral, la verdad es que a mí sí me cambió la imagen de lo que yo tenía, de lo que antes eran los juicios laborales, y te quiero felicitar porque yo sé que en gran parte tú has sido muy importante en esta implementación y en esta visión amplia de cómo hacer bien las cosas, para que veamos que en México sí se pueden hacer bien las cosas. Te cedo el micrófono. Así es, pues yo quiero agradecerles el que hayan estado conectados el día. Una hora sencilla, ¿no? Yo lo digo, todo el mundo a esta hora anda saliendo del trabajo, que decirles que les extiendo mi agradecimiento, el hecho de que estén interesados en que para mí es un tema toral en la procuración de justicia para nuestro país, dice mucho. También quiero aprovechar para decirles, Jackie, si me lo permiten, que viene un artículo con Foro Jurídico de la dignificación del trabajo en México. Es importante, yo los invito a leerlo porque habla de cómo como país nos hemos estado transformando en estos últimos 6 años y cómo hemos logrado consolidar reformas históricas que de verdad fortalecen no solo el sistema de justicia, sino que además reconocen nuevas formas de empleo, amplían derechos. Como bien lo dice Jackie, si todos nos ponemos a trabajar, Jackie, claro que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer las cosas bien. Entonces yo no me queda más que agradecerles a todos su participación, a ti, Jackie, la invitación, por supuesto que estaré aquí cuando ustedes me llamen, a Julio, a Francisco, muchas gracias por haber acompañado el día de hoy. Un abrazo a todos.
Muchas gracias, Yanni. Muchas gracias a todos. Estoy viendo ahorita en los comentarios algunas de las preguntas. Se les va a hacer llegar la constancia al correo electrónico con el que se registraron. Ya ven que para poder accesar al link de Zoom tuvieron que registrarse en un correo electrónico. Ese es el correo electrónico al que se les va a hacer llegar la constancia por parte del Centro Federal. Y pues muchas gracias a todos. En cuanto tengamos la nueva fecha con la doctora Yanni, lo platicaremos. Como todos saben, este programa de Zoom de Foro Jurídico es los jueves de 7 a 8 de la noche. El primer jueves de cada mes lo conducimos Julio y yo, entonces pues será cuestión de ponernos de acuerdo porque la verdad es que es un tema muy interesante y que beneficia a personas en lo particular que les hace toda la diferencia. Entonces, gracias Yanni, gracias Paco, gracias Julio, gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos el primer jueves de noviembre. Bonita noche, bonito fin de semana.